1925. El 28 de julio de 1957 hubo un terremoto que azotó a la Ciudad de México, provocando que el ángel cayera del pedestal, destrozándose. La restauración del monumento fue asignada a Ernesto Sodi Pallares, quien la reforzó, además de construir una nueva Victoria alada, que sustituyó a la original. En 1985, luego de un terremoto de 8,9 quedaron dañadas la estructura y varias de las obras artísticas del monumento. Bajo la dirección de Ramón Monfil, en 2006, se le dio un mantenimiento general a la columna, por lo que permaneció cerrado durante casi un año. ¿Qué tenemos aquí? No son de no vas a pensar que la tomate. Ahí está Diana Cazadora, ¿verdad? Sí, mira qué bonita. BBVA, con una altura de 235 metros, así como la Torre Reforma, que alcanza los 244 metros. Estos tres edificios cuentan con tecnología de punta y un sistema antisísmico único en el mundo, orgullo de la ingeniería civil y la arquitectura mexicana. Estela de Luz. A su mano izquierda podrán observar este monumento que fue diseñado para conmemorar el bicentenario de la independencia y el centenario de la Revolución Mexicana. Tiene una altura de 104 metros y es iluminada con tecnología LED, diseñada por la empresa alemana Osram, que la hace resaltar durante la noche.
Bosque de Chapultepec. Nos encontramos cruzando el Bosque de Chapultepec. Es el parque público más importante de la ciudad, con un área de 686 hectáreas, equivalente a 2 veces la superficie de Central Park en Nueva York. Chapultepec significa en náhuatl Cerro del Chapulín. Durante la época prehispánica, fue asentamiento de teotihuacanos, toltecas y mexicas. En 1530, por cédula real, se otorgó Chapultepec a la ciudad como un lugar de recreo para sus habitantes. El bosque está dividido en 3 secciones. La primera concentra una gran cantidad de museos, restaurantes y cafeterías, 2 lagos artificiales, el castillo, el zoológico, entre otros sitios de interés. La segunda sección es utilizada para actividades deportivas y recreativas. Y la tercera se utiliza como reserva ecológica y actividades de ecoturismo. El parque es visitado por alrededor de 15 millones de personas al año. En la siguiente parada podrán visitar el Museo Nacional de Antropología, construido en los años 60 por el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez. Brinda una visión antropológica del México prehispánico a través de sus 11 salas de arqueología y 11 de etnología, dispuestas de manera cronológica en pueblos indígenas. Por la colección que resguarda, tamaño e instalaciones, es considerado como el museo más emblemático de los que salvaguardan el legado indígena mexicano. Es uno de los 10 museos más visitados en el mundo. También podrán visitar el Museo Tamayo, obra de los arquitectos Teodoro González de León y Abraham Sabludovsky. Inaugurado en 1981, su colección permanente reúne más de 300 obras representativas del arte contemporáneo de todo el mundo. Parada Museos Chapultepec. Capital Bus. Te recomienda visitar Museo de Antropología, el lago de Chapultepec, el zoológico de la Ciudad de México. El Museo de Antropología y la ciclovía. Una ciclovía por en medio de la avenida. Qué elegante ciclovía, ¿no? Con tanta belleza. Hacia Polanco. Polanco, Presidente nombrada así Masaryk. en honor a Tomás Masaryk, primer presidente de Checoslovaquia de 1918 a 1935, reconocido por su política democrática y como un defensor de los derechos humanos. Aquí se localizan exclusivas boutiques, joyerías y otras tiendas de artículos de lujo. En ciertos momentos, sus vecinos fueron desarrollando una forma de vida participativa y con sentido de pertenencia, a fin de cuidar y respetar su entorno. Durante la segunda mitad del siglo XX, tanto Polanco como Masaryk fueron rodeadas por la mancha urbana, avenidas con mucho tránsito y más comercios que han ido modificando su imagen. Esta avenida ha sido comparada con otras mundialmente conocidas, como Rodeo Drive en Beverly Hills, New Bond Street en Londres, Serrano en Madrid o el Paseo de Gracia en Barcelona.
de la otra marca. No nos acordamos de eso. Frida Kahlo, Porte en México 1942. ¿Sabías que la Ciudad de México es la segunda ciudad con más museos en el mundo después de Londres? Cuenta con alrededor de 115 museos, 41 galerías y 100 teatros que dan cuenta de la riqueza artística y cultural de nuestra capital. Entre los más destacados, por ser los más visitados, se encuentran el Museo Nacional de Antropología, el Museo Nacional de Historia, el Museo Nacional de Arte, el Museo Franz Wagner, Bellas Artes y el Museo del Templo Mayor. A lo largo del Distrito Federal también podrás encontrar diversos centros culturales y canales para conocer la manifestación artística nacional, como el Museo Casa de la Boda, Museo de Arcano, Museo de Arte Roche en Cabana, Instituto Cultural Médico, Museo del Estranquillo, Museo Don Silonero, entre muchos otros. Amigos, todo esto es Polanco, miren qué hermoso está por aquí. Por aquí tenemos un departamento, Carmen y yo. Un chistorrín. ¿Te la creíste, hija? No, ya creo que me lo vas a comprar. ¡Ah! ¿Cómo la ves? Se la van a comprar eso. ¿Y quién lo va a comprar? Me lo vas a comprar. Bueno, pues sí. Así que yo lo vendré a esperar por otro lado. ¿Cómo ven, Ya no te amigo? interesó, ¿no? Quiere un departamento en Polanco, mi mujer. Lo que no sabe es que en lugar de Polanco le consigue una palanca, pero por otro lado. ¿Qué dice ahí allá? ¿Dónde? Allá dice Almente. Totalmente no sé qué. Mira, amigos, aquí los de así limpia, dejando bien bonitos los jardines de la Ciudad de México. Una cuadrilla, ¿verdad? Es una cuadrilla, mira. Sí. Saludos a todas las personas del aseo urbano de la Ciudad de México. Saludos a todos, amigos. Saludos. ¿Y a quién más? Pues a todos los que están en servicio al turismo. Mira, aquí dice totalmente no sé qué. Uy, vamos a chocar. Se metió ¿Qué pasó, Rosa? en Renato. Mira acá, a la izquierda. ¿Qué es? Un señor que va no puede estudiar. Sí.
de mar, tortugas, cocodrilos, pirañas, corales y medusas. Bueno, aquí de aquí vemos el Museo Sumaya. ¿Cómo se llama? Museo Sumaya, que Carlos Slim lo construyó en honor a su esposa cuando falleció de un cáncer. Mira qué chulo. Allá está la Torre Telcel e Infinito. Ay, mira cuánto puesto de comida hay aquí. Miren, vean. Mucho puesto. No estaba de todos estos puestos, ¿te acuerdas? No. Miren, vean, se saturó de puestos de comida toda esta calle. Me imagino que para todas las personas que salen a comer de todas estas oficinas. Ahí está Museo Sumaya. Ven acá. Estacionamientos. ¿Sabías que la Ciudad de México es sede de varios de los principales escenarios de la cultura mexicana? Asimismo, es un punto en el que están presentes diversas expresiones culturales de las diferentes regiones y grupos étnicos. La ciudad tiene aproximadamente el 5% de la población indígena a nivel nacional, lo que ha permitido que en ella convivan culturas antiquísimas al lado de los símbolos de la modernidad. Desde las trajineras de Xochimilco, que rememoran el pasado prehispánico, los edificios virreinales, los ya tradicionales barrios y colonias de finales del siglo XX, o los modernos establecimientos. Museo Nacional de Antropología, construido en los años 60 por el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez, brinda una visión antropológica del México prehispánico a través de sus 11 salas de arqueología y 11 de etnología, dispuestas de manera cronológica y pueblos indígenas. Por la colección que resguarda, tamaño e instalaciones, es considerado como el museo más emblemático de los que salvaguardan el legado indígena mexicano. Es uno de los 10 museos más visitados en el mundo. También podrán visitar el Museo Tamayo, obra de los arquitectos Teodoro González de León y Abraham Sabudovsky. Inaugurado en 1981, su colección permanente reúne más de 300 obras representativas del arte contemporáneo de todo el mundo, donadas por el pintor oaxaqueño Rufino Tamayo. Posee 10 salas y obras de autores extranjeros como Picasso, Miró o Botero, y de mexicanos como Sebastián, Toledo o Cuevas. El edificio, que forma parte de la colección del museo, tiene una arquitectura contemporánea en forma piramidal que remite a la herencia prehispánica. Parada Museos Chapultepec. Capital Bus te recomienda visitar Museo de Antropología, el Lago de Chapultepec, el Zoológico de la Ciudad de México y el Museo Tamayo. Que se incluyen obras de Diego Rivera, Frida Kahlo y Francisco Toledo.
Ahorita venimos a Ojo del Palomito. Ha de cuenta, ¿verdad? Qué altas, ¿no? Uy, cuánto refresco, mira aquí. Puerta de los Leones y Monumento a los Niños Héroes. A su mano derecha podrán observar la Puerta Monumental de Leones. Data de 1921 y es la entrada principal al bosque de Chapultepec. A través de ella se puede acceder al Monumento a los Niños Héroes, que rinde homenaje a los cadetes del Colegio Militar que dieron su vida defendiendo el castillo de Chapultepec en la invasión estadounidense de 1847. En sus 6 columnas yacen los restos de esos cadetes, conocidos popularmente como niños héroes, quienes defendieron heroicamente con su vida al país en dicha invasión. En la cima del Cerro del Chapulín se encuentra el castillo de Chapultepec. Es el único castillo real en el continente americano. Fue construido en el siglo XVIII para ser residencia de verano del virrey. Después de la independencia, el castillo tuvo diversos usos: colegio militar, observatorio astronómico, residencia del emperador Maximiliano y de algunos presidentes como Porfirio Díaz. A partir de 1944, por decreto del general Lázaro Cárdenas, se convirtió en el Museo Nacional de Historia. En su interior es posible visitar sus jardines y el alcázar, así como observar sus murales y ricas colecciones de pintura, numismática, documentos, indumentaria y mobiliario. Ah, es otra vez la Diana Cazadora. La diosa romana Diana la Cazadora, una obra en bronce del escultor Juan Olaguirre, inaugurada en 1942, es ahora el segundo ícono de identidad de la ciudad después del ángel. Sin embargo, hubo un tiempo en el que se le consideró impúdica, por lo que se mandó colocarle un taparrabos de bronce, y el cual fue retirado en 1977. Además, el rostro de la estatua fue alterado para evitar que se reconociera a la modelo, Elvia Martínez Verdalles, quien al posar tenía 16 años, y posteriormente esposa de Jorge Díaz Serrano, director de Petróleos Mexicanos. La actual escultura es una réplica, pues la original se encuentra en Ixmiquilpan, estado de Hidalgo, desde 1970. ¿Cuánto tráfico, amigos? Muchísimo, ¿verdad? Mira, se puso en rojo hace poco. Y nos quedamos en el medio, ¿no? En medio. Se puso en rojo y nos quedamos en el medio. Ajá. Pues, amigos, no venimos al Palomo, venimos al Palomote. Pero quisiera considerar el número de cuenta mío. Ahora, gancho. Oye, ¿por qué pusiste ese carro? Que es una tipo Hammer, ¿no? Te explico. Hay Sí, va. jóvenes, después de la niñez ya vienen de la adolescencia. Hay jóvenes, vas a ver una niña que tiene una coronita. Es porque está festejando su cumpleaños número 15. Y a ese lo llaman a ese lo llaman Atraviesa diversas partes de la ciudad, así como monumentos históricos y edificios corporativos de gran altura, reflejando el dinamismo económico, político y social de la capital. Aquí se puede apreciar una mezcla de diferentes estilos arquitectónicos, desde los pocos vestigios del modernismo, el estilo internacional de mediados del siglo XX, hasta la arquitectura más contemporánea.
Grande 3. ¿Qué cosa? Aquí el trolebús 3. Metrobús. El trolebús tiene 3. Es un hop on, hop off. Hay otro. Salud. Thank you. Hay otro. Y van llenos, ¿verdad? Monumento a Cuauhtémoc. De frente podrán observar el Monumento a Cuauhtémoc, en el cruce con la Avenida de los Insurgentes. Dedicado al último emperador azteca. Su construcción inició en mayo de 1878 por el ingeniero Francisco M. Jiménez para conmemorar el 16º aniversario de la Batalla de Puebla. El monumento fue inaugurado en 1887, mostrando el mestizaje mexicano al rescatar su pasado indígena. Fue fabricado en piedra volcánica, mármol, cantera y bronce. Cuenta con una inscripción importante que versa a la memoria de Cuauhtémoc y de los guerreros que combatieron heroicamente en defensa de la patria. Palacio de Bellas Artes. Palacio de las Bellas Artes. A su izquierda podrán observar el Palacio de Bellas Artes, sede artística de la ciudad y uno de los principales símbolos culturales. Su edificación fue encargada por Porfirio Díaz para hacer el nuevo Teatro Nacional, en el lugar donde se ubicaba el convento de Santa Isabel. En octubre de 1904 se inició la construcción del teatro, pero fue suspendida y reanudada varias veces durante 30 años. El proyecto fue encomendado al arquitecto italiano Adamo Boari, iniciativa del ingeniero Alberto Cotapani. Su conclusión fue encargada al arquitecto mexicano Federico Mariscal. Finalmente se inauguró el 29 de septiembre de 1934 por el presidente interino Abelardo L. Rodríguez. Uno de los atractivos permanentes, además de su propia arquitectura, son los murales de Diego Rivera, José Clemente Orozco, David Alfaro Siqueiros, Rufino Tamayo y Jorge González Camarena. Y un desayuno a Pancho Villa y Emiliano Zapata en 1914.